Muy buenas tardes tengan todos. Buenas tardes, es martes 9 de febrero. Sí, como todos los días, de lunes a viernes, volvemos a tener contacto hoy en este su noticiero Noticias Sin Límite. Por ello comenzamos con el mundo. Mire usted, más de 11,000 escuelas y 2,000 guarderías cierran en Rusia por epidemia de gripe. ¿Sabe usted lo que significa ese número de escuelas y ese número de guarderías? Pues de acuerdo con los datos del Servicio Epidemiológico de Rusia, la actual epidemia ha sido causada por la cepa del virus H1N1. ¿Le suena? Pues eso es. Esa es la responsable de la pandemia del 2009 y 2010. La recordamos. Actualmente, la gripe alcanza niveles de epidemia en 68 de las 85 entidades que componen la Federación Rusa, 68 de 85 entidades. Actualmente, la gripe alcanza los niveles de epidemia que componen esa Federación rusa, cerca de 11,500 escuelas, casi 2,300 guarderías infantiles. Ellas están cerradas en Rusia por esta epidemia que azota el país. Quien lo informó fue precisamente la jefa del Servicio Epidemiológico ruso, Anna Popova. Al día de hoy, en el marco de las medidas para contener esta epidemia, se han cerrado ya 11,470, para ser exactos, escuelas de educación de los diferentes niveles allá en Rusia y 2,298 guarderías infantiles. La agencia Interfax ha estado monitoreando este tipo de eventos precisamente para prever que esto se explote de más. Según Popova, actualmente la gripe alcanza niveles de epidemia, así lo ha dicho, y se observa ya cierta mejoría de la situación dadas las precauciones que esto ha propiciado. El pronóstico es favorable. Vemos que parte de las regiones del país se liberan ya de la gripe y esperamos, dijo, que para comienzos de marzo la enfermedad pierda su condición de epidemia. Fíjese usted, hasta el mes de marzo piensan ellos que pueda dejar de ser una epidemia así calificada allá en Rusia. De acuerdo con los servicios de epidemiología allá en Rusia, los datos de la actual epidemia ha sido causada por la cepa del virus H1N1, la que recordamos de hace ya algunos años. A fines de enero, el Ministerio de Sanidad informó que 107 personas murieron de gripe H1N1 en las 3 primeras semanas de este 2016. La titular de la cartera, Verónica Skavortsova, llamó a no dramatizar la situación, ya que el número de fallecidos, en su mayoría personas que acudieron tardíamente al médico, es prácticamente considerado como inferior al que se registró en aquel 2009-2010, que en Rusia se cobraron cerca de 687 vidas. Además, según Sanidad, la cepa de este virus H1N1 no ha mutado, de ahí que las acciones han tenido prácticamente éxito, por lo que los médicos cuentan con todos los medios para hacer frente a esta enfermedad cuya historia se ha escrito como una enfermedad de cuidado. Y así lo toman las autoridades rusas y el pueblo ruso. De ahí estas medidas en las escuelas de educación en todos los niveles, hasta los de servicio a los infantes. En otra nota también en el mundo, esto de peligro, Estados Unidos despliega un sistema antimisil, esto por la tensión con Corea del Norte. Estados Unidos se mantiene vigilante ante las provocaciones de Corea del Norte y permanece
preparado para defender territorios estadounidenses o de sus países aliados. La actividad bélica en cuanto a Corea del Norte en lo que va de este año representa ya una serie de amenazas para la península coreana, luego de su ensayo nuclear y la prueba de un misil balístico. Así lo señalan los analistas en el mundo. Por ello, este despliegue de Estados Unidos como un sistema antimisil THAAD se ve cada vez más cercano en Corea del Sur. Hasta el momento, Estados Unidos y Corea del Sur han acordado ya negociaciones sobre el despliegue del sistema antimisiles en territorio precisamente vecino a Corea del Norte, sí, el surcoreano. Y eso lo califican de que debe ser lo antes posible para enfrentar así las amenazas de Corea del Norte. Así lo anunciaron ambas naciones el pasado domingo. El anuncio sobre el controvertido sistema de defensa terminal de aérea a gran altitud, como le llaman el THAAD, según sus siglas en inglés, fue realizado unas horas después de que Corea del Norte lanzara ese misil de largo alcance. Se dice que tiene el alcance de llegar a los Estados Unidos. Sus pruebas de tecnología balística intercontinental así lo define. A principios de enero, Pyongyang llevó a cabo su cuarta prueba nuclear, desafiando así las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prohíben a Corea del Norte cualquier actividad nuclear y balística. Pues nosotros decimos en nuestro pueblo, les vale, y por ello se acerca ya un pronunciamiento casi de guerra intercontinental. Esperemos que eso no suceda. De ahí brincamos a México. El GAM instala ya hoy martes un perímetro de seguridad por la visita ya próxima para el día 12 del Papa Francisco en nuestro continente, en nuestro país. Al mediodía de hoy martes se levantará ya el perímetro conformado por un circuito interior, Insurgentes Norte, Eduardo Molina y Cantera allá en la Ciudad de México, la capital de nuestro país. El Estado Mayor Presidencial tomará a su cargo la seguridad de la Calzada de Guadalupe y también las autoridades locales estarán en su apoyo. Hoy martes, precisamente la delegación Gustavo A. Madero de nuestra ciudad capital implementará un perímetro de seguridad a los alrededores de la Basílica de Guadalupe con motivo de la ya próxima visita del Papa Francisco, que estará en el templo guadalupano como es declarada la guerra de la Reina de América. El dispositivo de seguridad arrancará a las 12 horas de hoy 9 de febrero, para así evitar la llegada e instalación de personas y vehículos ante esta llegada del jerarca de la Iglesia Católica al Templo Mariano el próximo sábado, donde oficiará una misa. Esto generará un área en la que solo podrán circular los automóviles de los habitantes de las colonias Villa Gustavo A. Madero, La Industrial, Estrella, 15 de agosto, Aragón, Iguarán, Vallejo, Gertrudis Sánchez, Guadalupe Tepeyac, Belisario Domínguez, La Jovita, Emiliano Zapata, 7 de noviembre, Triunfo de República, a partir del mediodía de este martes. Para este fin, la delegación Gustavo A. Madero realizó ya la entrega de tarjetones y distintivos a los vecinos y así puedan transitar sin inconvenientes. Los camiones que circulan por esta calzada de Guadalupe, Misterios y los ejes 3, 4 y 5 norte comenzarán a desviarse desde el día de mañana 10 de febrero. Los que transitan en dirección norte a sur serán desviados ya a Insurgentes Norte o a Eduardo Molina y la circulación transversal será por circuito interior. Todo esto lo informamos porque eso es lo que se tiene que prever en cada lugar donde el Papa Francisco visitará a nuestro país y nuestras localidades. Todo debe llevar y le invitamos a usted con una mente abierta
con una mente de coordinación para que las cosas salgan para todos lo mejor posible. Bien, ya estamos en Noticias Sin Límite. Como es costumbre, les saludo a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, nuestro líder en el trabajo, Edgar Arellano Blanco, Hugo Burciaga, nuestro camarógrafo. Les digo que hoy haremos un vistazo por este mundo y abordaremos el tema duro, el tabaquismo, la principal causa de cáncer en México. Te lo digo yo, mi yerno, para que lo entiendas tú, mi suegra. Tendremos también lo que hoy ha sucedido en Durango, contando con imagen y voz de los que hacen la historia en nuestra entidad, gracias a cámara y micrófono de Contacto Hoy. También tendremos lo que ha sucedido hasta esta tarde en Durango, en México y en el mundo, gracias a la redacción de Contacto Hoy, cuya página web, gracias a usted, sigue siendo la más visitada porque la información que se sube es cuando inmediatamente se presume ha sucedido el suceso. Parece trabalenguas, pero en cuanto se dan las cosas, la página contiene la información. Gracias por ello. www.contactohoy.com.mx. Tendremos también Contacto Deportivo con mi compañero Osiel Saucedo, quien ya se encuentra entre nosotros. Bien, vamos al tema de hoy, el tabaquismo, la principal causa de cáncer en México. El humo del tabaco contiene más de 3,000 sustancias, de las cuales 60 son cancinógenas. Además, el tabaco genera entre 70 y 90% del cáncer de pulmón, cerca de la tercera parte del cáncer de vejiga, riñón, garganta, cáncer de mama y de próstata. Vaya si debemos tener cuidado con el tabaco. El consumo de tabaco en México se convirtió en el responsable de por lo menos 30% de los casos de cáncer. Además, es el causante de más de 66,000 muertes al año. Así lo informó el integrante del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, Juan Cincer Sierra. En un comunicado, este especialista indicó que atender un cáncer por consumo de tabaco cuesta al sistema de salud más de 12,000 millones de pesos al año, mientras que la atención médica de un caso de cáncer de pulmón asciende en un promedio a los 102,215 pesos al año. El factor de riesgo número 1, conocido y evitable para el desarrollo del cáncer, es precisamente dejar de fumar, responsable de por lo menos 30% de todos los casos de cáncer, el tabaquismo. Así lo dijo Cincer Sierra, sin chistear, manifestando esto como una verdad absoluta. Dice que específicamente el 70% de los cánceres ya comprobados de pulmón, de laringe, de faringe y boca están asociados al consumo de tabaco, una adicción arraigada en muchas de nuestras familias, a pesar de todos los daños que provoca. Al año, en México, 16,408 personas son diagnosticadas con algún tipo de cáncer relacionado al tabaquismo, el cual se considera causante de los 15 diferentes tipos de cáncer. Así lo dijo Cincer. Por su parte, la integrante de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, la doctora Guadalupe Ponciano, refirió que, de acuerdo con el último reporte de cáncer de la Organización Mundial de la Salud, en el 2012 aumentó a 14 millones los nuevos casos. Además, eso es en el mundo. Además, 8.2 millones de muertes se relacionan con tumores malignos y se estima que esta cifra se eleve a 22 millones por año en los próximos 20 años. De acuerdo al director de Políticas Públicas de la Fundación Interamericana del Corazón de México, Eric Antonio Ochoa, para reducir los casos de cáncer en México es necesario fortalecer las políticas públicas, además de incrementar los ambientes libres de humo. Comparado con otros países de América Latina, México, nuestro país,
tiene importantes rezagos en la legislación nacional en contra del tabaquismo. Mientras eso siga así, no tendremos políticas efectivas para intervenir diversos tipos de cáncer. Así lo subrayó el especialista. Nosotros en Noticias Sin Límite le diremos, bueno, le aconsejaremos que vale la pena un mundo libre de humo y de tabaco. Ya veremos, ya diremos. Vamos ahora a un espacio de contacto hoy. Al regresar, la imagen y la voz de los que hacen la historia en Durango y las noticias hasta este momento de lo que ha sucedido Durango, en México y en el mundo. Siga usted con nosotros. Contacto Televisión, la televisión joven. ¿Sabes de qué me enteré la semana pasada, Luis? ¿De qué? De que en mi último trabajo me cotizaron solo 5 años de 10 que trabajé. Tenías razón, Gaby, era cuestión de preguntar. No inventes, ¿en serio nos dieron el dinero? Sí, en serio, hay muchos apoyos para empresarios, pero pocos nos enteramos. La información puede mejorar tu vida. El IDAIP garantiza tu derecho a saber y protege tus datos personales. Solicitar información es tu derecho. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Noticias Sin Límite y es momento de presentar a usted lo que ha sucedido en Durango hasta este momento, gracias a la redacción de Contacto Hoy, así como ha llegado el momento también de presentar a usted la imagen y la voz de los que hacen la historia en Durango. Esto gracias a cámara y micrófono de Contacto Hoy. De la redacción de Contacto Hoy nos llega la siguiente información. Baches y áreas verdes, 50% de reportes ciudadanos. Sí, de acuerdo a las cifras oficiales con las que cuenta el Ayuntamiento de la capital, el número de reportes y denuncias ciudadanas realizadas al servicio de atención 072 se incrementó en un 50% durante el mes de enero. Y esto fue en relación al resto de los meses, en donde por lo menos la mitad de las quejas se dirigen al tema de los baches y el mantenimiento de las áreas verdes. Vaya, estamos en época de invierno. Ya vendrán tiempos mejores en las áreas verdes para recibir bonito a la primavera. Bien, ahora le presento a Jorge Herrera Caldera. En el marco del 103 aniversario de la Marcha de la Lealtad, dio su mensaje. Y esto es lo que recogió. Cámara y micrófono de Contacto Hoy. Véalo, escúchelo usted. Hoy es un aniversario de este importante episodio de nuestra historia nacional. La marcha del presidente don Francisco I. Madero, escoltado por 300 cadetes del heroico Colegio Militar, de la sede del propio colegio hasta el Palacio Nacional. Hace 103 años, una fecha que cada año recordamos con gratitud, este 9 de febrero de 1913, y que reconocemos a aquellos jóvenes mexicanos ejemplos de apego a la disciplina y al cumplimiento del deber. Por eso, el nombre de esta marcha, de la lealtad, por su elección de patriotismo y de valor, por su lección de lealtad al presidente de la República, cuando un grupo de traidores dieron inicio al oscuro capítulo de nuestra historia denominado la Decena Trágica. Este día, al escoltar al presidente Madero para restaurar el orden constitucional violentado por los insurrectos, dieron una imperecedera lección de lealtad como virtud que enaltece, virtud que amerita, virtud que dignifica.
lealtad a las instituciones, lealtad al presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México, lealtad al Código de Honor de la milicia, en cuya formación se encontraban, lealtad al principio personal del honor, lealtad, honor y patriotismo, conceptos y convicciones claves para el fortalecimiento de las bases de toda sociedad. Por eso, aquellos jóvenes, además de ejemplo para todos los mexicanos, se convirtieron en emblema de las Fuerzas Armadas mexicanas, en su objetivo primordial de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar asimismo la seguridad interior, auxiliar a la población civil en caso de algún desastre natural y prestar apoyo determinante en estos casos a toda la sociedad. Reconocemos ampliamente el apego de nuestras Fuerzas Armadas a esos compromisos sociales, su disposición institucional de apoyo a la democracia y en general al desarrollo del país. A partir de una moral sólida, un inquebrantable espíritu de cuerpo, también firmes principios disciplinarios y una arraigada vocación de servicio. Contacto informa. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Durango, Jaime Mijares Salum, señaló a Contacto hoy que la venta de productos alusivos a la celebración del Día del Amor y la Amistad ha mostrado un repunte del 15% en las ventas, tendencia que se espera continúe hasta el próximo fin de semana. Bien, ahora le presento a usted a Jesús Soto Rivera, secretario general del sindicato SPAUJED, quien denuncia las violaciones al contrato colectivo. Él tiene la voz del magisterio de la Universidad y de los Trabajadores. Véalo, escúchelo usted. La reunión es comunicar cómo hemos estado trabajando con la Administración Central de la Universidad Juárez. Tenemos la fecha de término del emplazamiento a la universidad el día 15. Hemos estado trabajando en mesas de diálogo. Ha habido un diálogo muy importante, pero no hemos concretado, no hemos tenido respuestas positivas. En la mesa de negociación del día de ayer se lo comentamos al señor rector que teníamos que tener ya acuerdos firmes sobre el tema para resarcir las violaciones que se han presentado en el emplazamiento a huelga, que es uno de los principales motivos y de los cuales se debe de cumplir de manera inmediata su reparación. Hemos trabajado de una manera, yo insisto, en las comisiones, en diálogo, pero por desgracia el tema en el cual la universidad debe dar una respuesta puntual ha sido muy lento. Invitamos a las autoridades, a la Administración Central, para que se dé una reparación de inmediata de las violaciones. Estamos con el tema de las peticiones también que vienen del propio contrato y el incremento salarial. En ese sentido, no podemos avanzar si no se reparan las violaciones. Tenemos acuerdos de los convenios de hace ya más de 2 años en los cuales se ha estado insistiendo para que se trabaje y no ha sido de una manera efectiva. Podemos hablar de nombramientos, de expedición de nombramientos, de titularidades, de los concursos por oposición, así como de los acuerdos que se firmaron de la homologación salarial, en el cual se nos comenta el día de ayer que se va a entregar un proyecto, pero en todo el año se debió de haber trabajado y de una manera unilateral pues se dejaron de hacer esos trabajos. Yo insisto, estamos muy cerca ya de la fecha límite y esto complica la negociación si no hay una respuesta efectiva para los trabajos. Esperemos y hacemos el exhorto a la Administración Central que dé cumplimiento de inmediato a la reparación de las violaciones y podemos entrar en el tema ya salarial, que es otro de los temas muy importantes. El paquete económico no ha sido presentado y esperemos que ya a más tardar el día miércoles tengamos acuerdos y sobre todo datos importantes para poder dar buenas cuentas a la Asamblea y no entrar en una posible
pues desacuerdo importante que nos lleve a otra situación que no querramos. ¿Son violaciones del 2015 todavía? Son violaciones del año 2015, precisamente el emplazamiento es 2015-2016. Estamos hablando de violaciones durante el transcurso del año del convenio 2014-2015 y del convenio de 2011-2013 algunas y 2013-2014. Yo insisto, se ha trabajado en comisiones, pero ha sido muy dilatorio todas las funciones que se han hecho en estas comisiones, ¿no? ¿El porcentaje al salario? El salario, estamos hablando de un 13% directo al salario y un 7% en prestaciones. Hemos insistido mucho en esto desde el proyecto de homologación salarial, se han presentado alternativas para que se realicen gestiones. Hoy la universidad trabaja con un presupuesto mayor, estamos hablando más del 100% de incremento en el presupuesto en referencia al 2010, de 600 millones de pesos, hoy un poco más de 1.200 millones. No lo vemos reflejado en las buenas condiciones de los académicos, sí en el trabajo, porque la universidad ha crecido en indicadores, y esto es un reflejo del trabajo de los académicos. A través del sindicato con otras instituciones hemos hecho convenios para que se sigan profesionalizando, pero no vemos de la administración central un programa que venga a profesionalizar al docente con el apoyo a las maestrías, a los doctorados, que son indicadores que vienen a repercutir en el propio presupuesto de la universidad. Los maestros hoy, insisto, en ese trabajo siempre comprometido, lo están haciendo a través de sus recursos propios, del trabajo en conjunto con el sindicato para apoyarles, y la administración central se ha quedado corta en esto. Es otro de los problemas graves, y aunado a esto, en las violaciones, vemos a maestros que no se les respeta su titularidad, en alguna de las facultades se les ha quitado sus materias, su carga horaria, y se les ha reducido incluso su salario, que eso es aún más grave por concepto de horas, por cambio de plan de estudio, que no es imputable a la academia. Hay una fecha. Contacto informa, la siembra de amapola en sustitución de la marihuana ha crecido en nuestro estado durante el último año, hasta en un 75%, principalmente por la durabilidad del producto y por su demanda en el mercado para su explotación. Así lo dio a conocer el comandante en jefe de la 10ª Zona Militar, Adolfo Martínez Domínguez. Y es precisamente a Adolfo Domínguez Martínez, comandante de la 10ª Zona Militar, al mando único, es a quien presentamos a usted. Véalo, escúchelo usted. De Durango tendrían garantizado, ¿verdad?, que el personal que tienen como policías en ese lugar pues actuarían de la misma forma que en los demás municipios. Entonces algunos alcaldes decían que lo que ellos entendían era que se convertirían en una especie de cuerpo de inspección. ¿No es así? No, de ninguna manera, es para incrementar o mejorar la seguridad que se tiene en cada uno de los municipios. Y esto regido bajo un solo mando, usted mismo lo dijo, ¿verdad? El esquema de la laguna, ahí participan tanto policías de un estado como de otro, pero bajo un solo mando pues se organizan para que no haya ningún tipo de problemas y estén coordinados en todo momento. Esto ha permitido reducir los índices de delincuencia. Se ha visto que funciona ese tipo de esquemas, ¿no? ¿Ustedes ya se les realizó alguna petición para que comience a hacerse esa transición acá en las otras regiones del estado? No, de ninguna manera. Nosotros nada más colaboramos con seguridad pública. Yo creo que eso habría que preguntárselo a la gente de seguridad pública. ¿Cómo colabora el ejército en estados donde hay elecciones, como es el caso de Durango? Cuando se requiere algún apoyo, lo brindamos con todo gusto, ¿verdad? Participamos en todas las juntas previas que hay. En este momento nos hemos reunido con el presidente consejero del instituto electoral y estamos en coordinación con ellos, pero siempre y cuando se rebase la capacidad que tienen los cuerpos de seguridad pública. ¿Apoyo a ustedes? Le vuelvo a repetir a ustedes, en el momento que nos lo soliciten, no, porque no se ha requerido, ¿verdad? Y cuando se requiera, estamos enterados de todo el esquema que tienen para darle seguridad a la ciudadanía, que en esa fecha de elecciones lo puedan hacer con toda seguridad. Zonas de riesgo, ayer asesinaron a un regidor allá en Tamazula. Es un área difícil, yo siempre les he mencionado a ustedes que nuestro problema son los límites con Chihuahua, con Sinaloa, con Zacatecas, ¿verdad? Y
en esos lugares, como es el Durazno, pues se presentan no una, sino varias situaciones de esta naturaleza, ¿verdad? Abiertamente la gente no anda armada, ¿verdad? Todo lo hacen a escondidas, sin embargo nosotros mantenemos ahí una presencia permanente. Incluso por ser un área delicada a la que se le ha denominado el Triángulo Dorado, ahí existe otro mando especial que se denomina Mando Especial Badiraguato. También colabora con una parte en el estado de Durango, ¿verdad? Estamos hablando de Tamazula, de Topia, de Canelas, ¿verdad? Esa área la abarca otro mando especial que también con algunas unidades que el general secretario de la Defensa Nacional dispone, que vengan de otros lugares a dar esa seguridad aquí en el estado de Durango. Contacto informa. La titular de la Dirección Municipal de Educación, María Dolores Hernández Gutiérrez, informó a Contacto hoy que está por abrirse el plazo de revalidación de becas académicas, deportivas y culturales. Estas otorgadas por el Ayuntamiento de Durango y el DIF municipal, de las que se espera sean las mismas que en la edición anterior, cuando se entregaron 6,000 estímulos a igual número de estudiantes. Ahora le presento a Eduardo Díaz Juárez, en su carácter de secretario de Salud en Durango, y nos habla sobre la reestructuración de la Secretaría que tendremos en Durango en ese sentido y qué pasará con los proyectos. Él nos da una respuesta. Véalo, escúchelo usted. Se avanzaron muchos temas en materia de salud, se avanzó mucho en el tema de la universalización de los servicios de salud, se tiene que seguir dando una continuidad. Viene ahora como secretario de Salud el doctor Narro, que bueno, pues tiene un currículum impresionante, ex rector de la máxima casa de estudios de una de las universidades de mayor prestigio en este país, que sigue siendo una de las mayores prestigios también en Latinoamérica, y que ahora con toda esta parte de la estructuración en materia de salud, nosotros como secretario de Salud de los estados, bueno, tenemos que sumarnos al trabajo, tenemos que continuar con todo este proyecto de transformación en materia de salud. Yo nada más para comentarles de ese reflejo y ese gran trabajo que se ha hecho con la Secretaría de Salud Federal, el apoyo directo de la Presidencia de la República por el presidente Peña es, veamos cómo ahora tenemos un mejor hospital 450 con equipamiento, que ahora tenemos ya autorizado recurso para equipar el hospital materno infantil, que lo hemos estado remodelando en diferentes etapas, en donde tenemos que centrarnos en mejorar nuestra atención a nuestras mujeres, a nuestros niños, donde ya prácticamente está terminado el búnker del acelerador lineal y que estaremos en el mes de marzo entregándolo, donde el Hospital General, y que ahora bueno, pues más bien de especialidades de allá de Gómez Palacio, pues es un hospital que ha nacido con una unidad oncológica en su primera etapa y que también por gestiones de nuestro gobernador se nos han autorizado 200 millones más para poder hacer el equipamiento con el acelerador lineal, el área de arquiterapia, el área de quimioterapia. Yo creo que en ese sentido, bueno, vemos que Durango ha ido avanzando. Traíamos un rezago en infraestructura, un rezago en equipamiento de muchísimos años. Tan solo el hospital de Gómez Palacio ya casi 100 años de construcción, donde prácticamente era inoperante. Y por mencionarles estos grandes logros, estas grandes transformaciones que se ha hecho en hospitales de segundo y tercer nivel, pero no se olvidemos del primer nivel de atención, como es el Centro de Salud de Carlos León de la Peña, que estuvo la doctora Mercedes Juan poniendo la primera piedra y vino y lo entregó, donde se hizo también la sustitución del Centro de Salud de Tepehuanes, de Guadalupe Victoria, donde hizo un núcleo básico en el 1010, allá en El Salto, y donde muchas de las unidades se han, pues prácticamente han cumplido con toda la normativa para que podamos nosotros adquirir recursos del Seguro Popular para la atención en las unidades de primer nivel de atención. Entonces, Contacto informa. La Secretaría de Educación en el Estado reporta que el año pasado se registraron solo 2 casos de bullying en el pasado ciclo escolar en las escuelas del nivel básico, localizadas en la zona de La Laguna y en Durango, aseguró el titular de la dependencia, Héctor Vela Valenzuela. Yo diría, a caramba, nada más 2 casos, ¿será que fueron los únicos que conoció la Secretaría? Pero esto es cosa de jóvenes. Bien, ahora Jorge Herrera Caldera, en el abanderamiento de 4 escuelas por precisamente la investidura del gobernador del estado. Véalo, escúchelo usted.
alumnos y padres de familia de las diferentes instituciones educativas. Vengo, en nombre de México, a encomendar a vuestro patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protestáis honrarla y defenderla con lealtad y constancia? ¡Sí, protesto! Al concederos el honor de ponerla en vuestras manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabréis cumplir vuestra protesta. El director de la Escuela Telesecundaria 243, Carlos Martín Arrieta Félix, recibe la enseña nacional de manos del gobernador del estado. Contacto informa. De la redacción de Contacto, hoy la siguiente información. Los expendios locales de carne de res, así como de pollo, prevén una disminución de casi al 60%, esto por la temporada de Cuaresma que inicia ya en este próximo mes de marzo, debido a que los alimentos que se suelen adquirir son el pescado, en donde su precio se suele disparar hasta el doble. En otra nota, la microcefalia es recién nacidos por factor externos, así lo dice la Secretaría de Salud, ante el posicionamiento de las Naciones Unidas sobre la autorización para que las mujeres embarazadas contagiadas por el Zika, con el riesgo de que el bebé sea diagnosticado con microcefalia. El titular de la Secretaría de Salud manifestó que dicho diagnóstico se puede derivar más por diversos factores, por lo que el sector salud debe acatarse a los lineamientos que se darán a conocer en el combate a este virus. Y en otra nota, maquinaria pesada sin suspender sus trabajos. Sí, los industriales de la maquinaria pesada no se han visto en la necesidad de suspender el trabajo debido al mal estado de algunos caminos y carreteras en Durango, por lo que las licitaciones para proyectos de obra ya se efectuarán en próximos días. Así lo reveló la presidenta de dicho gremio, Carmen María de la Parra. En otra nota, a pesar de que no se ha definido un posible recorte presupuestal a Durango, el gobierno del estado está preparado para enfrentar una situación de esta naturaleza, debido a la política de austeridad que se aplica desde hace ya 2 años. Así lo señaló Jorge Herrera Caldera en su carácter de gobernador del estado. Por otro lado, en el renglón de la justicia, la reducción que se presenta en la cantidad de procesos mercantiles que llegan a juicio en el Tribunal Superior de Justicia, que de paso del 50% del total de las demandas que se reciben a un 39%. Obedece principalmente a los resultados de la aplicación de la justicia alternativa. Quien lo dijo fue el magistrado Apolonio Betancourt Ruiz, a Contacto hoy. Vámonos al tema de proyectos. El cambio en la normatividad para la aplicación del presupuesto federal no afectará los proyectos de obra que se presentarán ante las autoridades hacendarias en los próximos días, pues se espera que se autoricen los más de 100 que se tienen preparados en estos momentos, así lo dijo el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Y eso nos da gusto porque, bueno, pues entre más se invierta por parte de los proyectos que autorice tanto el gobierno federal, el gobierno del estado y los municipios, mejor nos va a la población, porque es inversión que llega a través de los constructores a tomar prácticamente a la población con ese beneficio. Bien, ahora pasamos a
Contacto Deportivo. Ya está mi compañero Osiel Saucedo con ustedes. Les pido que lo veamos y que lo escuchemos. Adelante. Muy buenas tardes, auditorio de Contacto Hoy. Así es, ya es momento de pasar a la sección deportiva de Noticias Sin Límite. Mi nombre es Osiel Saucedo y el día de hoy, como siempre, abordaremos temas de orden nacional e internacional, pero también lo que se genera en nuestra localidad. Así que vámonos de lleno con la información y vamos a hablar en primer término sobre este club de fútbol, el Barcelona, quien, por cierto, mantiene las negociaciones de renovación con Qatar Airways y con Pepsi también, que podría convertirse en el principal patrocinador del club para la próxima temporada. En su desplazamiento a los Estados Unidos para acudir al Super Bowl, el vicepresidente azulgrana Manuel Arroyo mantuvo contactos con representantes de la multinacional norteamericana, es decir, Pepsi, y el resultado de las conversaciones han sido positivas, especulándose que Pepsi estaría en condiciones de ofrecer un pago fijo de 60 millones de euros por temporada con un contrato de 5 años al Barcelona por estampar su logo en la camiseta del primer equipo y del Barcelona B, pero sin lucir en la equipación de entrenamiento. La multinacional de bebidas, que tiene en Messi a una de sus imágenes principales y que igualmente cuenta entre sus deportistas patrocinados a Luis Suárez, se ha convertido a través de algunas de sus marcas como Gatorade, Pepsi Max o Lay's en patrocinadora de la Champions League, en lo que se entiende como una nueva política empresarial que apuesta por posicionarse en Europa a través del deporte. Desde el propio Barcelona, el vicepresidente Carles Villarrubí dio a entender en una entrevista a TV3 que el club podría permitirse permanecer una temporada sin lucir publicidad en la camiseta, pero en los despachos se trabaja con el convencimiento de concretar la firma urgente con una empresa que se asegure un mínimo de 60 millones de euros por año. Una semana antes del Super Bowl, Arroyo viajó a Doha con el objetivo de desencallar las relaciones con el Fondo Soberano de Qatar, pero paralelamente el club azulgrana ha abierto otras vías de negociación, apareciendo Pepsi como una alternativa de primer nivel. En otro tema, en otra información, el mexicano Andrés Guardado encabeza una lista de 10 jugadores para llevarse el MVP de la Eredivisie, debido a las destacadas actuaciones que ha brindado con el PSV. El mediocampista es del gusto de los más de 22,000 aficionados que ya han votado en el portal ADNL. Sería por segunda ocasión consecutiva que el exjugador del Atlas se lleve el galardón, y es que el tapatío atraviesa un gran momento con los granjeros, club que marcha líder en la liga y con una ventaja de 1 punto sobre su más cercano perseguidor, que viene siendo el Ajax. El 3 veces mundialista con México llegó en el verano del 2014 al PSV, y la publicación del portal holandés señala que no tiene defectos y que siempre decide bien al momento de pasar el balón, aunque debido a una lesión no ha podido estar en los más recientes enfrentamientos del plantel en Eindhoven. La afición, a pesar de ello, lo considera el mejor por encima de elementos como Hakim Ziyech del Twente, Racheli Bassoer del Ajax y Dirk Kuyt del Feyenoord. En la presente campaña, Guardado ha disputado 1.671 minutos en 19 encuentros en los que ha salido como titular. Además, ya cuenta con un gol. El PSV es el equipo que más jugadores colocó en el top 10 con 3 futbolistas. Junto a Andrés Guardado aparecen Luc de Jong y Gaston Pereiro. Cambiando de tema, cambiando de lares, vámonos hasta Estados Unidos, y es que durante el Super Bowl 50, la cantidad récord de $132.54 millones fue apostada en el estado de Nevada, con ganancias para las casas de apuestas de 13.31 millones. De acuerdo a números emitidos estos días por la Junta de Control de Apuestas de Nevada, la cantidad apostada en la victoria de los Denver Broncos 24-10 sobre los Carolina Panthers supera el récord anterior de 119 millones establecidos para el 2014. Los 13.31 millones fue la tercera mayor cantidad que las 194 casas de apuestas reguladas en Nevada han ganado en el Super Bowl.
Geoff Freeman, presidente de la Asociación de Apuestas de los Estados Unidos, emitió un comunicado que amplió el panorama sobre el volumen récord de apuestas, que podría elevarse a un estimado de 4.100 millones en apuestas ilegales. Fue el octavo Super Bowl consecutivo, el que se acaba de jugar, con un saldo favorable para las casas de apuestas. Recordar que han terminado con saldo negativo en solo 2 Super Bowls desde que NBC comenzó a regular las apuestas del Super Bowl allá por el año de 1991. Durante ese lapso, las casas de apuestas han acumulado ganancias de 157.7 millones. Sus únicos saldos negativos fueron en el 2008, cuando los Gigantes de Nueva York sorprendieron a los Patriotas de Nueva Inglaterra, y en 1995, cuando los San Francisco 49ers apalearon a los Cargadores de San Diego. Su mayor victoria, sin embargo, fue en el 2014, en la paliza que los Halcones Marinos de Seattle le propinaron a los Broncos de Denver. En esa ocasión, las casas de apuestas ganaron 19.6 millones de dólares. Así que así está el tema de las apuestas, un tema que influye mucho en el deporte, claro que sí. Ahora, cambiando de tema, vamos a hablar sobre lo que se genera en nuestra localidad, aquí en la ciudad de Durango, en materia deportiva. Y vamos a hablar de una carrera que se llevó a cabo este pasado domingo, donde cientos de duranguenses se dieron cita a temprana hora en las inmediaciones del puente Baluartito, ubicado en el Parque Guadiana, esto con la intención de participar en la carrera atlética 10K San Felipe de Jesús, evento que es organizado por el grupo juvenil Semilla de Paz. El banderazo de salida se dio en punto de las 8:30 de la mañana, ante un frío que se hacía sentir con fuerza, típico de una mañana de febrero, pero eso no fue impedimento para que los corredores lucieran sus atuendos típicos para este tipo de competencias. De todos ellos, el más veloz fue sin duda el mítico Felipe de Jesús Castrejón, quien compitió en la categoría Máster y, como se tenía pronosticado, fue el primero en cruzar la línea de meta. Lo hizo después de cumplirse la media hora del banderazo de salida. Poco después fueron llegando el resto de los corredores, algunos haciendo evidente la fatiga que les causó el recorrido, otros lo hicieron con un gran cierre, pero todos fueron reconocidos por el comité organizador. Una vez que llegaron los últimos a la meta, se llevó a cabo la ceremonia de premiación, donde los mejores de cada categoría en sus ramas femenil y varonil fueron laureados con premios en efectivo y una playera conmemorativa del evento. Así que muy bien organizada esta carrera. Por ahí tuvimos la oportunidad de estar ahí y la verdad es que todo se llevó a cabo conforme a lo planeado. El banderazo de salida muy puntual, justo cuando marcaban las 8:30 se dio, y los corredores con mucho entusiasmo. Recordemos que no es fácil correr 10 kilómetros, pero todos lo hicieron y de muy buena forma. En otro de nuestros temas de orden local, en estos días, recordemos que Alacranes de Durango perdió en su visita al Santos con marcador de 6-0. Así que después del fatídico marcador en contra de este equipo, en la pasada jornada de la Liga Premier de la Segunda División del Fútbol Profesional, el presidente del club, Sergio Ávila Rodríguez, habló de urgencia con el cuerpo técnico y jugadores. Él les dijo lo siguiente: sean honestos con ustedes mismos. Me da tristeza y coraje el marcador. Fue un partido lleno de errores y terminaron con un 6-0 en contra. Eso no es el reflejo de lo que ustedes han trabajado. Así lo expresó el presidente Arácnido, un tanto molesto por el marcador tan estrepitoso, pero invitó a los jugadores a realizar un análisis de forma individual y expresó que no permitirá que se vuelva a presentar un marcador de esta forma, ya que si así sucede, se tendrán que tomar medidas drásticas. Por su parte, el director técnico Enrique El Rifle Vizcarra expresó que tenía confianza en los muchachos por la forma como se había trabajado. Eso se percibe cuando las cosas se están haciendo bien. También aceptó que se equivocó en la alineación. Por su parte, los jugadores escucharon con mucha atención a cada uno de los que intervinieron y conscientes de que el marcador es bastante malo y que no pueden seguir de esta manera. Después de la derrota, los alacranes reciben este sábado 13 de febrero al líder del sector 1, que son los Cimarrones de Sonora, los cuales cuentan con 12 unidades acumuladas, producto de 3 juegos ganados y 2 empates. Por su parte, los venenosos se colocan en el peldaño número 12 con tan solo 4 puntos embolsados a raíz de un juego ganado, 1 empatado y 2 perdidos. El último de ellos fue esta goliza de 6-0.
Y bueno, ya llegando al último de nuestros temas, vamos a hablar del fútbol 7 Inmude Interdependencias, donde el representativo de Aguas del municipio de Durango se proclamó tricampeón de la liga, esto después de vencer con goliza de 10-2 a su similar de Desarrollo Social en el duelo por la corona. Los tantos de la victoria cayeron por los botines de Gerardo El Jera Moreno, también de Osvaldo Martínez, Luis Aquino e Iván González. Todos ellos se despacharon con un doblete, mientras que Jesús Romero y Eduardo Robles adornaron la goliza con un tanto cada uno. Por los subcampeones, Salvador Flores y Lucio Flores pusieron el descuento. Este cotejo, señalar, se llevó a cabo el viernes 5 de febrero con pitazo inicial a las 20 horas en el Parque Deportivo 450, donde también se jugó la batalla por el tercer lugar, o como muchos la llaman, el premio de consolación, en el cual el juzgado administrativo salió vencedor al someter con cartones de 7-2 al cuadro de inspectores, siendo los anotadores Eugenio Mata, Edgar Luna, Eduardo Recio y Rogelio Mata. Este último se despachó con un triplete. Una vez finalizadas las acciones de la final y la pelea por el tercer lugar, se procedió a la ceremonia de premiación engalanada con la presencia de los directores de cada dependencia. Hugo López, él es director de Aguas del municipio. También estuvo ahí Valente Morales, subdirector de Aguas del municipio, e Iván Mejorado, quien es el juez administrativo. Pero también estuvo ahí el profesor César Cárdenas Reyes, dirigente del Instituto Municipal del Deporte, en compañía de Jesús El Chambón Cabrales, dirigente de la Liga de Fútbol 7 Inmude Interdependencias. Ellos laurearon a los ganadores, no sin antes reconocer su esfuerzo a lo largo de la justa, entre ellos a Juan Sánchez, flamante líder de goleo con 31 anotaciones. De esta forma culminó una campaña más, pero la sequía de actividad no durará ni siquiera una semana, ya que este mismo viernes 12 de febrero se llevará a cabo la jornada 4 de la próxima temporada. El rol de juegos se emitirá en el transcurso de esta semana. En lo posible lo daremos a conocer este próximo viernes, el mismo día que se estén llevando a cabo los juegos. Y bien, con esto hemos llegado al final de nuestra sección deportiva por el día de hoy. Ahora es momento de regresar al otro lado del estudio con mi compañero Bernardo, quien nos tiene más información. Gracias, Ociel, por la información que nos has entregado en relación al deporte, tanto internacional como local. Bueno, pues es momento de decir a usted muchas gracias y decirlo a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, de Edgar Arellano Blanco y de Hugo Burciaga.